Buenas noches, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Hoy miércoles 14 de julio empezamos hablando de la nueva reforma tributaria que será radicada el próximo 20 de julio y pretende recaudar 15,2 billones de pesos para ayuda social y reactivación económica. También conoceremos los detalles sobre el inicio de la etapa 5 de vacunación y de la automedicación en tiempos de COVID. Y cerramos conversando acerca de los preparativos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que están próximos a iniciar. Así comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar a una semana de que se inicia el nuevo periodo legislativo. El presidente Iván Duque presentó en la tarde de este martes el contenido del articulado de la nueva reforma tributaria. El Consejo Gremial, las propuestas de la ANDI, las propuestas que han hecho sus afiliados, hoy también están presentes en este consenso. Porque lograr esta agenda social requiere recursos. Y estamos hablando de un esfuerzo cercano a los 15 billones de pesos. A su vez, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, enumeró los puntos clave en los que se enfocará esta nueva reforma tributaria. El primer gran consenso tiene que ser la preocupación de los vulnerables. Ya lo decía anteriormente, dialogando con los beneficiarios de los programas de ingreso solidario, de apoyo al empleo formal, de subsidio a la nómina, encontramos la necesidad urgente de darles una respuesta. Contemplar subsidios que permitan que los sectores empresariales puedan vincular a estos jóvenes al mundo laboral, puedan tener su primera opción en la vida y a partir de allí o bien continuar en esa organización o bien tener otras alternativas para vincularse laboralmente. Hablando con los micro y pequeños empresarios, ellos señalaban la necesidad de contar con un recurso adicional, un subsidio que les permita atender sus necesidades de liquidez, porque aún siguen afectados por el impacto de la pandemia. Este propósito era un anhelo, un sueño de muchos jóvenes, que se convirtiera esto en una política de Estado, que transitara a lo largo del tiempo. Esta iniciativa contempla también recursos para ese propósito. Una política de austeridad en el gasto público que no se ha visto en otras oportunidades en esa dimensión. Una política de austeridad en el gasto público que representa entre el 15 y el 20% del recaudo total de esta iniciativa. Con nuevos instrumentos, adicionales a los que ya ha venido implementando la DIAN en años anteriores, y que a través de esos nuevos instrumentos, llámese la facturación de renta o facturación compulsiva, o detectar beneficiarios finales, o la georreferenciación para lograr que el valor real de las ventas sea por el valor comercial, poder combatir esa evasión fiscal. Dándole más capacidad técnica y autonomía al Consejo de Regla Fiscal, como un mensaje a los mercados internacionales y a los mercados nacionales. Los recursos para ampliar las ayudas a quienes más han sufrido por la pandemia provendrán de un 72% de las empresas y el resto de lucha contra evasión y apretón en el gasto del gobierno. Justamente para las empresas se prevé un aumento en la tarifa de renta, disminución en el beneficio de ICA y una sobretasa temporal al sector financiero. Con la propuesta, el gobierno espera ampliar programas sociales como el ingreso solidario y también empezar a tapar el hueco fiscal que dejó la pandemia. Estas fueron las opiniones de algunos representantes de gremios que acompañaron la presentación. Vamos a hacer un esfuerzo especial y estamos dispuestos a hacerlo para que Colombia mantenga la sostenibilidad fiscal y para que Colombia mantenga la sostenibilidad social. Sostenibilidad con la cual todos vamos a poder salir adelante. Necesitamos la generación de recursos vía transferencias o vía también empréstito y crédito para que los programas y los proyectos que se van a financiar con esta inversión social sean una completa realidad. Estará toda la independencia y toda la responsabilidad para recibir y estudiar ese texto en los tiempos totalmente de moderación y para decirle a Colombia que sí se va a hacer ese esfuerzo de esos 15,2 billones de pesos,
quiero dejar el mensaje y sobre todo nunca olvidar que el diálogo es el camino, que los jóvenes se sigan teniendo en cuenta para poder construir un mejor país. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, presidente. Hola José Fernando, Daniela, buenas noches, una salud muy especial para todos los televidentes, gracias por la invitación. Bueno, desde Fedesarrollo, ¿cómo ven estos primeros apartados de la que sería la nueva reforma tributaria? Pues José Fernando, realmente no hay sorpresas importantes en términos de lo que ya había anunciado el gobierno nacional. Las líneas centrales, especialmente de la fuente de cuáles van a ser esos nuevos ingresos tributarios, provienen especialmente de las empresas. Dos elementos esenciales. Lo primero tiene que ver con la eliminación del descuento del 100% del impuesto de industria y comercio pagado contra el impuesto de renta. Ese descuento se va a mantener en un 50%, como está actualmente. Y segundo, también el aumento de la tarifa de renta para las empresas, para las sociedades, que debería estar en el 30% en las condiciones actuales el próximo año, y con la propuesta de reforma aumentaría al 35%. Esas dos medidas le dan recursos del orden de los 11 billones de pesos anuales al gobierno nacional y representan cerca del 60% del total de los recursos de esos 15.2 billones de pesos que pretende recaudar el gobierno. Dos elementos adicionales: un plan de austeridad que está por el orden de los 2 billones de pesos anuales en ahorros para el Estado, y finalmente algunas iniciativas en materia de medidas anti-evasión y anti-elusión que también estarían dando recursos por encima de los 2 billones de pesos anuales. No hay sorpresas, nos sorprende tal vez lo único es la tarifa de renta para las empresas, el 35%, nosotros estimábamos que iba a ser 33 o 34%, ojalá se pueda revisar esa medida en detalle durante la discusión de la reforma en el Congreso de la República. Sí, presidente, quería preguntarle también, uno de los apartados que mencionan son los 3 días sin IVA. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿No es de alguna manera un poco contradictorio los 3 días sin IVA cuando lo que se busca es recaudar plata para poder hacer inversiones? Completamente, Daniela. Estamos de acuerdo con esa apreciación. Nosotros creemos que si la necesidad primordial en este momento es solucionar un problema fiscal muy grande, ya ustedes saben cómo 2 de las 3 grandes agencias de calificación de riesgo le han quitado al país su grado de inversión. Han llamado la atención sobre el enorme problema fiscal, sobre el déficit tan alto que vamos a tener este año, sobre el aumento tan importante de la deuda pública y la necesidad, por supuesto, de reducir esa deuda en el mediano plazo. En el contexto de esa necesidad, pues naturalmente no suena muy prioritario tener una extensión permanente de estos 3 días sin IVA, que fueron en su momento tal vez útiles para reactivar en parte el comercio que estuvo tan golpeado, especialmente en la segunda mitad del año anterior, pero de nuevo que creemos no es prioritario y pues no debería ser parte esencial de la discusión de esta reforma. Sí, presidente Mejía, ¿de qué manera esta nueva reforma tributaria podría impulsar el crecimiento económico? ¿Usted qué cree que eso le puede ayudar? José Fernando, yo diría que hay 3 temas grandes aquí que impulsarán el crecimiento económico. El primero tiene que ver con la extensión del ingreso solidario, un apoyo muy importante para los hogares más pobres y vulnerables que se extendería hasta diciembre del próximo año, y eso por supuesto genera un mantenimiento de los ingresos de los más pobres y estimula esa demanda agregada. El segundo tiene que ver con los estímulos al empleo, no solamente al mantenimiento del empleo formal a través del plan de apoyo al empleo formal que se extendería hasta diciembre de este año, sino también con los nuevos incentivos para la creación de nuevos empleos formales, especialmente para los jóvenes. Muy importante también porque el empleo genera ingresos y por supuesto aumenta la demanda y el consumo. Y finalmente le diría que en el contexto de este paso tan importante que se está dando hacia avanzar en términos de la consolidación fiscal, pues naturalmente eso empieza a despejar el panorama, a aclarar a los inversionistas locales e internacionales y a los empresarios, por supuesto, qué es lo que va a pasar en materia fiscal, y eso, por supuesto, también incentivará de alguna manera la recuperación. Tal vez lo único que nos preocupa, José Fernando, tiene que ver, por supuesto, con como lo decía anteriormente, con el aumento tan grande del impuesto de renta a las empresas. Ojalá se pudiera generar un aumento un poquito menor, pero por otro lado, eliminar esas grandes cantidades de exenciones sectoriales que todavía persisten en el estatuto tributario. Sí, doctor Mejía, mire, el gobierno en la presentación habla de un plan de austeridad y lucha contra la evasión. ¿Qué efectividad podría tener esta iniciativa para recaudar eso que falta de recursos económicos necesarios para la reforma tributaria?
Pues mire, lo primero en términos del plan de reducción de gastos, eso es muy importante. Hay una gran cantidad de gastos que seguramente en esta coyuntura no son esenciales para lo que es el rol fundamental que juega el sector público, en este caso el gobierno nacional, en términos de la provisión de los bienes públicos básicos esenciales, como la seguridad nacional, la educación, la salud. En ese sentido, me parece muy importante esta iniciativa ir recortando paulatinamente estos gastos, por ejemplo, relacionados con telefonía celular, viajes y viáticos que deberían reducirse a su mínima expresión. La pandemia nos ha enseñado cómo buena parte de los viajes que antes se hacían seguramente ya no son necesarios y se pueden hacer de manera virtual, así como la reducción, por ejemplo, de esquemas de seguridad que tal vez en algunos casos pueden ser excesivos. Muy importante ese mensaje y eso ayuda en la construcción de confianza por parte del ciudadano frente a lo que hace el Estado. En materia anti-evasión y anti-elusión, algunas iniciativas en donde se espera recaudar cerca de 2.3 billones de pesos adicionales al año. Yo creo que es posible también fortalecer esas iniciativas con algunos elementos adicionales que hemos venido estudiando desde ese desarrollo, que creemos pueden reducir aún más esos altísimos niveles de evasión y elusión tributaria que no solamente son de las empresas, sino también de las personas, que podrían fortalecer entonces ese recaudo en el mediano plazo. Ojalá estas ideas que hemos venido trabajando se puedan incorporar en la discusión de la reforma en las próximas semanas. Pues agradecemos al doctor Luis Fernando Mejía, presidente de FEDesarrollo, por acompañarnos de nuevo en ¿De qué se habla a las 7? Continuamos profundizando en este tema con Ricardo Bonilla, economista y exsecretario de Hacienda de Bogotá. Ricardo, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, el gusto es nuestro. Cuéntenos cómo ve estas estrategias de recaudo para la reforma tributaria que plantea en una primera instancia el gobierno nacional. Pues el gobierno escuchó finalmente el clamor de no tocar IVA, no tocar personas naturales. Lo escuchó radicalmente porque no tocó las personas naturales de altos ingresos. Y se concentró en volver a la situación anterior de la reforma tributaria del 2019. ¿Qué significa eso? Que la reforma tributaria del 2019 le quitó buena parte de la capacidad de recaudo por entregar exenciones y beneficios que hoy está devolviendo. Entonces devolvió dos. No va a devolver todo el IVA, solo va a devolver el 50%, eso le da 3,5 billones. Y en la tarifa de renta corporativa regresó a situaciones anteriores. No siguió bajando la tarifa, la va a dejar en 35. Recordemos, hace 8 años la tarifa de renta corporativa estaba alrededor de 38. Sí, doctor Ricardo, ¿cuáles son las principales modificaciones entonces que traería esta nueva reforma respecto a lo que presentó el exministro Carrasquilla, por ejemplo? Pues la primera, no toca el IVA, para nada. La segunda, no toca las personas naturales. Ahí, repito, se fue al extremo, porque es que en la reforma Carrasquilla tocaba a las personas naturales en términos de bajar el umbral y poner a declarar a los ciudadanos de medianos ingresos. Siempre se dijo, debe tocar es a los ciudadanos de ingresos altos. Y la misión canadiense le entregó un informe hace 3 meses, y en el informe la misión canadiense le dice, en la estructura del impuesto de renta de personas naturales, del decil primero al decil décimo, todo el mundo está pagando cada vez más, menos el 1 por mil más rico del país. Allá la tarifa se baja. Entonces, a donde hay que llegar es a identificar ese 1 por mil más rico del país y ponerlo a tributar en lo que efectivamente es. Esta reforma no lo hace. Y tampoco hace nada por reducir y eliminar la simbiosis que existe entre las empresas y las personas naturales. No hace nada por depurar los activos que corresponden a las empresas, a las personas naturales. No hace nada por identificar cuáles son los ingresos reales de esas personas naturales que son accionistas, propietarios, ejecutivos de esas empresas. Recuerden que en Colombia solo tenemos 120 empresas, alrededor de 120 empresas, sociedades anónimas que van a la bolsa. Las demás son empresas, sociedades cerradas, en donde todo se resuelve en unas reuniones cerradas. Entonces, esos accionistas, esos ejecutivos y esos propietarios, ¿dónde está la diferencia entre su razón de ser como persona natural y su razón de ser como persona jurídica? Nada de eso se toca.
Doctor Bonilla, mire, pues esta nueva reforma busca recaudar 15,2 billones de pesos. De alguna manera se redujo significativamente comparado con lo que se pretendía recaudar en la anterior. Usted, con su expertise, ¿cuánto tiempo cree que alcanzaría esta plata que se va a recaudar? ¿Será necesaria otra reforma o qué mecanismos alternativos hay para cubrir quizás eso que se está recortando? Esta reforma la presenta el gobierno para poder enviar un mensaje a las calificadoras y decir sí estamos resolviendo el tema del déficit fiscal, pero no estamos resolviendo el tema estructural de largo plazo. Entonces, evidentemente, el gobierno que llegue en el 2022 va a tener que llegar con una propuesta de reforma tributaria estructural. Ojalá ella sí sea estructural y se vaya de plano a resolver los problemas de los que habló ahorita el director de Fedesarrollo. No está resuelto nada la cantidad de exenciones y beneficios que tienen las personas jurídicas. No está resuelto el embrollo con las personas naturales. Nada de eso está resuelto. Entonces, hay que hacerlo. Hay que eliminar todas las exenciones. Aquí no se toca zonas francas, no se tocan convenios de estabilidad jurídica, no se tocan el sector hotelero, no se toca las empresas de la economía naranja, tan difusas que son. Entonces, sigue habiendo competencia entre las empresas. Unas que tienen unos beneficios extraordinarios y las que cumplen todas las normas de la ley que tienen que pagar la tarifa plena. Ante este panorama, doctor Ricardo, ¿de qué manera cree que el empresariado del país tomará esta nueva propuesta de reforma tributaria? El empresariado va a cerrar filas con el gobierno. Finalmente, esto es un gobierno corporativo. Bajo esas condiciones, el empresariado lo va a apoyar porque hay necesidad de enviar mensajes internacionales, pero el mismo empresariado está asimilando que va a subir su tarifa de 30 a 35. Dentro de 6 meses, cuando esté medianamente resuelto el tema, se nos van a volver a decir que hay que volver a bajar la tarifa de renta corporativa. Y va a surgir la pregunta, ¿de dónde van a salir los recursos para sustituirla? Ahí es donde va a llegar la necesidad de esa nueva reforma tributaria que toque otros aspectos, y ahí es donde decide tocar la renta de personas naturales y ojalá la renta de los más ricos. Pues doctor Ricardo Bonilla, economista y exsecretario de Hacienda de Bogotá, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio hoy. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Un saludo. Y seguimos nuestra conversación con expertos para aclarar dudas de esta nueva propuesta de reforma tributaria que el Gobierno Nacional presentará el próximo 20 de julio ante el Legislativo. Por eso se conecta con nosotros Mario Alejandro Valencia, él es economista, magíster en políticas públicas y docente del CESA y la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, José Fernando, Daniela, gracias por la invitación. Saludo a todos sus televidentes. Profesor Valencia, ¿cuáles son las características que siguen faltando en esta nueva propuesta de reforma tributaria que presentará el gobierno ante el legislativo? Yo creo que más que una reforma tributaria, este es un acuerdo político para recaudar 15 billones de pesos. Creo que los propósitos son justos. En una muy buena medida se corrige el problema que tenía la reforma anterior o la propuesta anterior, y es que el 58% de esos recursos, de esa reforma que se presentó en abril, eran recursos para el pago de la deuda. Esta propuesta corrige esa falla y hay casi un cambio, pues, digamos, en esa orientación. Hoy el 59% de los recursos se van a orientar a lo social y solamente el 26% a la deuda, pero no es una reforma que corrija las fallas estructurales de la regresiva estructura tributaria de nuestro país, que tiene que ver con el hecho de que el Estado, las autoridades tributarias no saben quiénes son los más ricos de la población. En una muy buena medida, esa riqueza que se produce en Colombia se fuga hacia paraísos fiscales. Las personas de clase media pagan más impuestos que las más ricas de la población. Las empresas más pequeñas pagan más impuestos que las empresas más grandes, y lamentablemente pues esta reforma no lo hará, porque quedamos pendientes de que todas estas fallas se corrijan en el próximo gobierno.
Pues justamente le quería hacer una pregunta al respecto, y es cómo entonces se deberían corregir esas fallas, con una nueva reforma tributaria, o qué mecanismos alternativos se deberían utilizar. Daniela, necesariamente va a tener que haber otra reforma tributaria cuando inicie el nuevo gobierno. Insisto, esta es una reforma tributaria para recoger unos recursos a partir de 2022, no se nos puede olvidar, es que los recursos que se van a recoger en esta propuesta que se va a presentar al Congreso en julio se empiezan a recoger en 2022. Esos recursos son necesarios, son importantes, son valiosos, pero nuestra estructura tributaria tiene muchas fallas que impiden que el aparato productivo colombiano tenga un desarrollo, digamos, normal. Esta no es una reforma tributaria para la reactivación de la economía. El mismo gobierno lo dijo. En lo poco que conocemos, porque no se presentó un texto, se hizo fue una presentación del acuerdo político, dice que el objetivo es lograr los niveles que teníamos, los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia. En el mejor escenario, volveremos a los niveles de pobreza y desigualdad de 2019, pero si quisiéramos pensar, la pregunta que usted me hace, si quisiéramos pensar en una verdadera reactivación de la economía, con sectores productivos, con empleo decente, tendríamos que pensar en una reforma tributaria de verdad profunda, que no es esta. Con este panorama que usted nos está planteando, ¿cómo cree que los gremios van a recibir esta nueva propuesta? Pues yo aquí tengo dos valoraciones diferentes. Me separo un poco de lo que dice el profesor Ricardo Bonilla. Yo creo que una cosa es lo que han acordado políticamente algunos gremios de la producción con el gobierno nacional y otra cosa son las necesidades del empresariado colombiano. Algo que quizás tiene que corregirse en el trámite de esta reforma tributaria es la necesidad de establecer tarifas de renta diferentes para pequeñas, medianas y grandes empresas. Cuando hablamos de las empresas en Colombia, estamos hablando de que el 99% de esas empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. No son las grandes empresas que tienen más capacidad de pago, más capacidad de acceder a recursos de financiamiento, sino que estamos hablando casi en una muy buena medida de empresas del rebusque. Hay un dato que es esclarecedor en este punto, José Fernando. Confecámaras indica, la misma información de Confecámaras indica que el 63% de las empresas en Colombia no genera empleos formales. Así que cuando hablamos de empresas hay que hacer esa diferenciación y en el trámite de esa reforma necesariamente vamos a tener que abordar ese tema de tarifas diferenciadas. No es lo mismo para una pequeña empresa pagar el 35% que para una gran empresa pagar esa tarifa. Así que creo que eso se tiene que establecer. Entonces una cosa es lo que plantean los gremios en su acuerdo político con el gobierno y otras son las necesidades del empresariado colombiano que en su gran mayoría uno podría decir que es la clase media del país. Sí, mire, profesor, digamos que la mayor protesta que se hizo fue en contra de que la reforma tributaria pues tocara el bolsillo de los colombianos. Con esta nueva versión eso no va a suceder. ¿Usted considera que esto es de alguna manera una forma de tratar de calmar la situación o va a ser viable que de ahora en adelante las reformas, tanto esta como las nuevas que se propongan, no toquen de ninguna manera el bolsillo de la gente? Lamentablemente cualquier política fiscal tiene que tocar el bolsillo de la población, pero Daniela, de hecho, ya lo hace. Es que la población colombiana, la población de ingresos bajos, la población de ingresos medios y la población de ingresos altos ya paga muchos impuestos en IVA. El impuesto que más ha crecido en la última década en Colombia es el recaudo a través del IVA. Así que ya pagamos impuestos. Digamos que la población colombiana ya lo estamos haciendo. Aquí la discusión de fondo que se tiene que plantear es si en el nivel más alto de los ingresos de la población, de lo que llamamos el 10% más rico de la población, ¿quién es realmente esa población? El análisis que nosotros hicimos en la reforma que se presentó en abril nos indicaba que ese 10% estaba compuesto fundamentalmente por clase media. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son realmente los ricos de la población colombiana? Están en el 1% y están en el 0.1% de la población total del país. Hacia allá es que debería dirigirse
una reforma tributaria de fondo, progresiva, que busque reducir la desigualdad, que busque generar crecimiento económico. Porque lo cierto, y esos son los hechos que nosotros tenemos en estos momentos, Colombia es el quinto país más desigual del planeta. Y en una economía tan desigual, en una sociedad tan desigual, es imposible generar crecimiento económico y generar prosperidad para la mayor parte de la población. Así que el gran reto, Daniela y José Fernando, es dirigirnos hacia ese 1% y el 0,1% más rico de la población, que todavía estamos pendientes de saber quiénes son realmente esas personas. Mario Alejandro Valencia, economista, magíster en políticas públicas y docente del CESA y la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, José Fernando, Daniela. Esto está maravilloso, Shakira, Coldplay. ¿A usted le gustan los conciertos, José Me Fernando? encantan los conciertos en vivo, la música es maravillosa y sobre todo si es en vivo mejor, que se siente además el poder y la energía de la gente que lo está rodeando a uno es magnífica. Bueno, pues le cuento que esto va a volver a suceder después de todo este tiempo de pandemia. Se ha confirmado que estrellas de la música como Coldplay, Shawn Mendes, The Weeknd, Ed Sheeran y Billie Eilish, entre otros, actuarán en el Global Citizen Live, un concierto transmitido en vivo durante 24 horas en beneficio de la recuperación global después de la pandemia, que se realizará el 25 de septiembre. Este concierto va a ser el 25 de septiembre. Las actuaciones se llevarán a cabo en todo el mundo, mire, desde Central Park en Nueva York hasta el Champ de Mars en París, así como en Londres, Los Ángeles, Sydney, Río de Janeiro y Seúl, entre muchas otras ciudades. La transmisión global, Daniela, incluirá a docenas de artistas, activistas, líderes empresariales, filántropos y líderes mundiales reunidos para defender el planeta y vencer la pobreza. En apoyo a la campaña de un año, un plan de recuperación para el mundo de Global Citizen, pues que trabaja para ponerle fin al COVID-19 e iniciar una recuperación global importante que se necesita tanto. Pues el concierto que se transmitirá en directo por YouTube también incluirá a BTS, Lizzo, Andrea Bocelli, Metallica, Lorde, Doja Cat, Kid Urban, Usher, Hair, Duran Duran, mejor dicho, un sinfín, Ricky Martin también y Demi Lovato, de artistas espectaculares y pues bueno, muchos más que se van a anunciar en las próximas semanas. Le vi una cara como de felicidad cuando estaba diciendo la palabra Ricky Martin. Ah, claro. El nombre Ricky Martin. El nombre Ricky Martin. Escuche. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más temas de conversación en De Qué se habla a las 7. No se desconecten. A mí sí que me gusta la voz de esta mujer espectacular. Marvel recientemente sorprendió a todos sus seguidores al presentar su canción Días Nublados, donde le canta el despecho y a esos amores imposibles. El sencillo se estrenó junto a su videoclip el pasado 9 de julio y ya supera las 260.000 reproducciones solo en la plataforma de YouTube. Pues José, en detalle el video cuenta la historia de una mujer que se enamora de un hombre comprometido y este video lo protagoniza junto a Juan Alfonso Baptista, más conocido como el Gato Baptista, y yo estoy de acuerdo con usted. Marvel tiene una de las mejores voces de Colombia para mí. Todo es gris, por eso no me gustan los días nublados, porque me recuerdan que nublado tengo el corazón, no tengo palabras, me robaste el alma, y es que no me gustan los días nublados, porque entre tus cosas te llevo. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, anunció que desde este miércoles se habilitará el agendamiento para la vacunación de los colombianos entre 35 y 39 años. A través de una publicación realizada en su cuenta de Twitter en la noche de este martes, el ministro hizo el anuncio, ocasión en la que también subrayó
que se debe enfatizar en la búsqueda de mayores de 50 años que aún no han sido inmunizados. Y José, mire, cabe resaltar que la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación en Colombia comprende la inmunización de los ciudadanos cuyas edades oscilan entre 16 y 39 años. No obstante, la habilitación de los grupos se hace de forma gradual y de mayor a menor edad. Actualmente se adelanta la vacunación de los mayores de 40 años y de personas entre 12 y 39 años con comorbilidades. Bueno, atentos todos los televidentes que están entre los 35 y 39 años, porque para profundizar en este tema nos conectamos con Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud. Gracias por acompañarnos, viceministro. Muy buenas noches a toda la audiencia. Saludos, José Fernando y Daniela. Viceministro, ¿cómo se va a desarrollar esta etapa 5 del plan de vacunación en el país? Vamos avanzando en el proceso de vacunación. Al día de ayer, más de 22 millones de dosis aplicadas. Venimos en este momento con personas de 40 y más años y personas de más de 12 años con comorbilidades, con coberturas. Estamos en la etapa 4 y el señor ministro informó el día de anoche que se daba apertura a la fase 5. La fase 5 es la última fase del Plan Nacional de Vacunación e igualmente se va a implementar por grupos, por equipos. Empezamos por el grupo de 35 a 39 años con agendamiento e iremos progresivamente aumentando otros grupos dentro de esta etapa. Con el avance, viceministro, que se viene presentando en el plan de vacunación y adicionalmente con el inicio de la etapa 5, ¿cuándo podríamos llegar a la tan anhelada inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es un proceso de mezcla de inmunidad por la inmunidad natural, las personas que han presentado la infección, pero también la inmunidad adquirida a través de la aplicación de biológicos. Esta inmunidad, nosotros esperamos tener esa inmunidad, esa cobertura para diciembre 31 como se ha establecido. Esto incluye la cobertura del 70% de las personas, de los colombianos, con el esquema de vacunación a esta fecha. Viceministro, muchos de los televidentes que nos están viendo se preguntan a esta hora dónde se puede consultar los puntos de vacunación activos en este momento en todo el país. En las secretarías de salud pueden consultar, ahí encuentran la red de todo su municipio. Igualmente lo pueden consultar en las EPS, en su EPS telefónicamente o a través de las diferentes páginas, o puede consultar en las diferentes líneas, incluyendo la línea del ministerio. Todas están dispuestas para brindarle la información. Y recuerde, si bien usted puede acceder o está preagendado, predeterminado para un puesto, puede utilizar cualquiera, el que le quede más cerca. Lo que necesitamos es que usted se vacune. Pues, viceministro, queremos aprovechar que está con nosotros hoy para que le responda a algunas de las dudas que tienen los ciudadanos con respecto a la vacunación en el país. Aquí está. ¿Qué deben de hacer las personas entre 35 y 39 años para vacunarse? Usted puede esperar a que su EPS o su IPS se contacte con usted y lo llamen y lo agenden. Puede recibir un mensaje de texto indicando fecha y hora, o puede recibir una llamada genérica al respecto, pero también usted puede hacer uso activo del proceso de agendamiento y es llamar a su IPS, a su EPS o a la entidad territorial que dispone de líneas abiertas para hacer agendamientos en los puntos de vacunación masiva. Cualquiera de las dos opciones usted puede utilizarlas. Se comunica con ellas y queda agendada y presentarse 15 minutos antes de su proceso de vacunación. Aproximadamente hace un mes tuve COVID, ¿puedo vacunarme? Si tuvo COVID, la recomendación es vacunarse después del día 90. ¿Cómo puedo gestionar yo mi vacuna si soy mayor de 40 años y no he recibido la primera dosis? Exactamente lo mismo, solicitar el agendamiento, pero igual usted puede dirigirse a cualquier punto de vacunación del país solamente con su documento de identidad y presentarse y se le va a aplicar la dosis respectiva. ¿Qué otras edades entran en esta etapa 5 de vacunación y cómo será el procedimiento para vacunarse? Incluye personas de 18 a 39 años, adicionado recientemente por los estudios que permite la vacunación de niños de 12 a 17 años, o sea, va de 12 a 39 años. Empezamos con el grupo de más riesgo, el grupo de las personas de 35 a 39, en virtud de que la edad es un factor predominante y preponderante en esta enfermedad.
En De qué se habla a las 7 buscamos las dudas de la gente para que puedan ser resueltas por expertos. En este caso agradecemos al viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Muchas gracias, vice. Muchas gracias y un tema, recordarle a todos los colombianos que si bien nuestra cifra de casos, si bien nuestra cifra de pérdida de vida, nuestras ocupaciones van bajando, no significa que esto sea resuelto. Seguimos en pandemia, el virus sigue en la calle, tenemos una circulación activa, tenemos cepas y linajes muy transmisores. Entonces, el riesgo lo tenemos. Recordar las medidas de siempre, el uso del tapaboca, el distanciamiento social, el lavado de manos y recordar que las aglomeraciones son un factor de riesgo importante. Tuvimos un mayo muy triste, muy doloroso, donde se generaron muchos eventos masivos, muchas aglomeraciones. Tuvimos algunas desafortunadas en el mes de junio que nos generaron que algunas ciudades tengan un descenso todavía más lento. Cualquier aglomeración, cualquier evento distinto a la actividad regular puede generar aumento de casos. Entonces, cuidémonos y protejamos, que este es un trabajo de todos. Muchas gracias. Ahora queremos tocar un tema que se viene convirtiendo también en un gran problema y es el fenómeno de la automedicación en estos tiempos de pandemia, de COVID-19. Por eso nos conectamos con Óscar Giraldo, médico cirujano y especialista en medicina. Doctor, buenas noches, en Medicina Alternativa. Buenas noches y bienvenido. Daniela y José, muy buenas noches. Bueno, doctor, cuéntenos cuáles son los principales casos de automedicación que se han venido presentando durante la pandemia. Bueno, básicamente nosotros hemos encontrado que el uso indiscriminado de analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, antibióticos, inhaladores, han sido, digamos, los elementos terapéuticos que con mayor frecuencia las personas adquieren de manera libre y que utilizan de manera indiscriminada. Sí, doctor, uno de ellos que ha llamado bastante la atención es la ivermectina. ¿Usted qué recomendaciones nos puede dar alrededor de este medicamento? Claro, no, bueno, la ivermectina pues tiene unos usos clínicos muy específicos. Lo que sí es importante saber es que no hay evidencia clínica de su efectividad en contra del COVID-19. En el afán por tener efectos terapéuticos que controlen, que alivien o que reviertan el efecto de la enfermedad, todos sabemos que se ha especulado sobre muchísimas sustancias, pero las evidencias clínicas no han sido concluyentes de tal manera que no podemos recomendarlo como uso tanto terapéutico definitivo como profiláctico de esta enfermedad. Doctor, esta situación se presenta también en el caso de la medicina alternativa. ¿Se han presentado casos también de alguna manera de intoxicación con medicamentos no químicos? No, realmente lo que sí podemos observar nosotros en medicina alternativa, específicamente tal vez en fitoterapéuticos, o sea, medicamentos originados en plantas medicinales y homeopáticos, es que como son de venta libre, pues las personas, al igual que van a una farmacia tradicional o una droguería, se acercan a las farmacias de medicamentos o las alternativos o farmacias naturistas. Y lógicamente piden el jarabe para la tos, el descongestionante, el que mejora las defensas, y este tipo de elementos que evidentemente pues tienen cierto grado de indicación, pero que en cada caso debe de valorarse su utilidad. Doctor, uno de los medicamentos que también se viene utilizando con frecuencia es la melatonina, es que porque evita que usted se pueda contagiar de COVID-19. ¿Usted qué opina sobre esto? No. Desafortunadamente, desde que inició la pandemia, estamos inundados de una serie de informaciones absolutamente erróneas. Obviamente son creencias que se van transmitiendo de una a otra persona y que no tienen ninguna validez. Creo que ustedes también habrán oído mencionar el uso de algunas plantas medicinales que inclusive se ha observado que hasta escasean en el mercado. Pero evidentemente ante una situación clínica tan delicada como es el COVID-19 existen unos parámetros primero de valoración del paciente, o sea, uno tiene que hacer una valoración del paciente, entendiendo su sintomatología, hay que hacer un diagnóstico preciso, hay que hacer una valoración del compromiso clínico que tiene el paciente
que presenta COVID-19 y existe una serie de manejos y protocolos muy estrictos y muy específicos para el control de la sintomatología y para evitar precisamente la complicación de los pacientes. Lo que sucede es que desafortunadamente en nuestro temor o en el temor de los pacientes por enfermar, lo que uno observa clínicamente es que se niega la enfermedad hasta que muchos de ellos no están ya complicados. Entonces, creería yo que muchas de estas situaciones son producto del temor también del paciente a estar enfermo aunque lo esté y una valoración errónea de los casos clínicos. Esa es la percepción que tenemos con el tiempo. Sí. Así es, doctor. Sin embargo, pues muy importante tener cuidado con los medicamentos, bien sean de medicina tradicional o de medicina alternativa que uno consume, sobre todo en el caso del COVID-19, pues que es una enfermedad tan compleja y tan grave. Doctor Óscar Giraldo, médico cirujano y especialista en medicina alternativa, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Por agregar, tenemos que decir que esta costumbre de automedicarse, de ir a la farmacia a mirar a ver qué nos pueden formular, pues precisamente hace parte de la cultura nuestra y producto de muchos factores. Uno de ellos es que pues la facilidad de ir a una droguería y segundo, que la atención en muchos de estos pacientes es muy precaria. Los servicios médicos nuestros en realidad son bastante precarios y el paciente, al saber que va a recibir lo mismo en una consulta médica que lo que encuentra en una farmacia, pues simplemente en muchas oportunidades se dirige a la farmacia, cosa que es errónea. Muy amables por su invitación y buena noche para todos. Muchas gracias a usted, feliz noche y gracias por estar en De Qué se habla a las 7. Y es tan responsable tanto el que se toma el medicamento como el que se lo recomienda. Mire, yo le recomiendo que es que en el WhatsApp me mandaron tal cosa para que se lo tome, eso es buenísimo. Entonces son dos tipos de responsabilidades que hay que asumir y eso no se debe seguir haciendo porque esa es una cultura que viene generando dificultades en la salud de nuestro país. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Entramos a nuestro tercer bloque y ahora hablamos de deportes, porque varios deportistas colombianos están a pocos días de comenzar una nueva aventura en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, cuya inauguración tendrá lugar el próximo 23 de julio, José. Claro que sí, es que el Comité Olímpico Colombiano cumplió la inscripción de los atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En total serán 71 deportistas para que en Tokio sea la tercera cifra más alta de las 20 participaciones olímpicas que completará Colombia. Les cuento que luego de los 104 clasificados a Londres 2012 y los 147 de Río 2016, Colombia llevará a Tokio a 71 atletas de 16 deportes, repartidos en 48 hombres y 23 mujeres, contando con la doble medallista olímpica y campeona mundial Katherine Ibargüen como abanderada para la ceremonia de apertura. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Andrés Villegas, periodista de la casa de RTVC Noticias. Muchas gracias por estar aquí en De Qué se habla a las 7 de nuevo. Un gusto, José. Daniela, saludo para todos. Andrés, ¿cuáles son las expectativas de este equipo, de esta delegación colombiana que viaja a estos Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Qué podemos esperar de ellos? Bueno, José, la verdad es que en esta oportunidad, en estos Juegos Olímpicos, hay más esperanzas e ilusiones que certezas, porque ha sido un año muy difícil. La preparación ha sido bastante complicada para muchos deportistas. Bien saben todos que mientras no haya competencias, y esto debido a la pandemia, pues no hay posibilidades de medirse frente a los otros rivales. Pero, sin embargo, los deportistas colombianos, según ha informado el Comité Olímpico Colombiano, cuya avanzada ya está en Tokio, pues informa que es muy posible que tengamos muy buenos resultados, tal como los tuvimos en Londres 2012 y en Río 2016, sobre todo en la disciplina del BMX con Mariana Pajón, porque Mariana es la primera ubicada del ranking de la Unión Ciclista Internacional en el BMX. Así las cosas, y teniendo en cuenta que las rivales, pues obviamente
también trabajan, también se entrenan y también están muy cerca, hablando por ejemplo de Laura Smolders, la bicicrossista de los Países Bajos, pues Mariana tiene grandes posibilidades de repetir medalla de oro. Andrés, entonces, ¿a qué se debe el descenso de los colombianos clasificados para estos Juegos Olímpicos? Pues Daniela, la respuesta es muy sencilla y es que para estos Juegos Olímpicos no clasificamos con deportes de conjunto. En los pasados tuvimos fútbol masculino y femenino y con eso ya teníamos 36 deportistas más. Y también tuvimos rugby y con eso teníamos 15 deportistas más. Entonces, como bien lo decía en la entrada, pues en el Juego Olímpico de Río 2016 tuvimos 147 deportistas. Y esa suma entre los futbolistas masculinos y femeninos y los rugbyers, pues sumaron con lo que hoy tenemos, que son 71, y ahí se acercaba la cifra. Esa es la razón básica por la cual hoy tenemos menos deportistas dentro de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Andrés Villegas. Por supuesto, toda la buena energía para que a los colombianos les vaya muy bien en Tokio. Nosotros, por supuesto, agradecemos su presencia acá en De Qué se habla a las 7, muy amable. Por favor, como siempre, es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, Daniela, vení. ¿Vos tenés TikTok? Sí tengo para ver contenido, pero no para generarlo. No he hecho ni un solo post. Yo personalmente tengo que decirle que a mí me parece un poco, me perdonarán las otras generaciones, pero me parece que es perder un poquito el tiempo. Yo no me veo haciendo como coreografías, pero como es que ese doblaje. le voy a interrumpir ahí una cosa, porque sabe que TikTok no es solamente para eso. Yo cuando entré pensaba lo mismo. Yo dije, pero es que uno ahí pasarse una hora viendo bailecitos de lo mismo, y descubrí que hay personas que generan contenido diferente, que generan, por ejemplo, contenido sobre estrategias de marketing digital para los emprendedores, y uno va encontrando temas bastante interesantes. Y mire que es muy útil también tal vez para las organizaciones. Por ahora, a nivel personal, pues no la he abierto. Y le cuento que pues esta sí que es una buena noticia, además que llama la atención porque como le parece que TikTok se encuentra en proceso de pruebas de una herramienta que permitiría que los usuarios se conecten con empresas que están en búsqueda de nuevos trabajos, de nuevos trabajadores además. Aunque no se ha hecho precisamente un lanzamiento oficial, se conoce por ahora, según información de la prensa especializada, que la herramienta no está integrada dentro de TikTok, sino que sería una página web separada a la que podría acceder utilizando la aplicación. Pues sí, es un hit esto porque a través de la página la compañía publicaría las vacantes y los requisitos para acceder a ella. Se sabe hasta ahora que en la actualidad la compañía realiza un piloto de este servicio con un grupo de empresas. TikTok, por su parte, ha contactado a grandes marcas para invitarlos a participar en este piloto, incluyendo ligas deportivas y negocios en otros ámbitos. Por ejemplo, uno diciendo, quiero trabajar contigo, mira, ella va a trabajar de abogada mía. No, yo no la contrato. La inspiración de esta idea, por ejemplo, según comentó un alto ejecutivo de TikTok, pues fue un artículo del Washington Post que habla acerca de cómo la generación Z está usando la aplicación para dar consejos profesionales, lo que le convertiría, por supuesto, en algo más que un medio de entretenimiento. Mire, eso es lo que yo no me veo haciendo. ¿Usted sí? No, tampoco. Vamos a tener que intentar un día. Hagamos un baile en TikTok juntos. Y ahora es momento de hacer una actualización informativa con los periodistas de RTVC Noticias. Y en la información internacional en RTVC Noticias hablaremos sobre lo que se sabe una semana después de ocurrido el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Hay muchas más dudas que certezas sobre lo que hubo detrás de este magnicidio. Entre tanto, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, reveló hoy en sesión que al menos hay 10.126 datos que aportará Colombia para esta investigación en la que también participan autoridades de Haití y Estados Unidos. Espere ampliación sobre esta información en nuestra emisión central. Actualizamos la información en Santander, donde continúan las afectaciones por las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas sobre el oriente del país. Una de ellas, el colapso del puente Bojabá, que mantiene incomunicados a los departamentos de norte de Santander, Boyacá y Arauca. Por esta misma situación tuvo que ser decretada la calamidad pública en el municipio de Cubará. Detalles en nuestra emisión central de RTVC Noticias.
Con la nueva reforma tributaria, el gobierno espera recaudar 15.2 billones de pesos a partir del próximo año, de los cuales 70%, es decir, casi 11 billones de pesos, serían pagados por las empresas. El proyecto contempla un aumento en la tarifa de renta que pasaría de 31 a 35% para todas las compañías, también menores descuentos en el impuesto ICA y una sobretasa para los bancos. El sector financiero pagaría un impuesto adicional. En nuestra emisión central de las 8 de la noche tendremos más detalles. Pues ya los dejamos con esta emisión central, todo el desarrollo de estas y más noticias en minutos. Sí, mañana recuerden que tenemos nuevamente la cita a las 7 de la noche para seguir hablando, José Fernando, de los temas que son parte de la actualidad de nuestro país, sus regiones y el mundo. Y quedémonos ensayando el TikTok, ¿cómo sería? A ver, les vamos a tener que prometer un TikTok la próxima. Deme un pasito, deme un pasito. No me lo sé, así. Chao, Chao.